Entramos al bloque 4 entonces, el bloque de propuestas de regulación promotora y competitiva. En este bloque 4 vamos a iniciar con el quinto panel del día, titulado Los desafíos de la regulación eléctrica peruana. Quienes formarán parte de este panel serán Jaime Mendoza Gacón, él es gerente de regulación tarifaria de Ocinermin. Es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona de España. Tiene un MBA y magíster en Administración de SAN. Ha realizado estudios internacionales de especialización en tecnología y gestión del gas natural con la Canadian Petroleum Institute en Canadá, en regulación de empresas de la Universidad de Florida en Estados Unidos y en análisis y gestión de política energética y ambiental en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. También participa en el panel Miguel Révolo, él es viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Es experto en los sectores de electricidad y gas natural, 35 años de experiencia en este sector. Se desempeñó en el organismo supervisor de la inversión en energía y minería como gerente de regulación de distribución eléctrica y gerente de regulación de gas natural entre los años 2001 y 2019. Ha sido jefe de la División de Distribución Eléctrica en la Comisión de Tarifas Eléctricas de 96 al 2001. Ocupó en Electrocentro S.A. la gerencia regional Cáceres Sur Huancavelica. En Electrocentro también, después se desempeñó en diversos cargos jefaturales. Ha laborado también en Electroperú. Desarrolla actividades universitarias como profesor del máster en gestión de energía en ESAN y profesor en la Universidad Corporativa de la Comisión de Integración Energética Regional CIR. También participa Raúl Bastidas, él es gerente de asuntos regulatorios de ENGIE, ingeniero electricista y posee el grado de máster en regulación de servicios públicos. Ha trabajado en los últimos 18 años en temas de regulación del sector energético. Actualmente, como les digo, es gerente de asuntos regulatorios en ENGIE Energía Perú. Arturo Vázquez también forma parte de este panel, él es presidente del directorio del grupo Distriluz. Es doctor y magíster en Economía de la Energía y Minería por la Colorado School of Mines de los Estados Unidos y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue viceministro de Energía del Perú, gerente de Estudios Económicos de Ocinermin y vicepresidente de la Comisión de la Libre Competencia en INDECOPI. Actualmente es presidente del directorio de Distriluz, director de investigación en Gerens y director de OCIPTEL. En la moderación estará Úrsula de la Mata, Head of B2B de NLX, licenciada en Administración y Marketing de la UPC, MBA en IED Business School, diplomado en Minería y Derecho Ambiental en la Escuela de Posgrado de la UPC y especialización en energías renovables. ¿Cómo estás, Úrsula? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Súper contenta de estar acá una vez más con ustedes y tener la oportunidad de moderar este panel. Así que bienvenido Jaime, bienvenido Miguel, bienvenido Raúl y bienvenido Arturo. Espero que podamos tener un debate interesante, sobre todo porque se vienen hablando de varios cambios regulatorios en el sistema, ¿no? Entonces me gustaría empezar este panel con una pregunta bastante general, ¿no? De cuáles son los aspectos más importantes que deben de ser tratados en una reforma del sector eléctrico. Quizás, Jaime, podríamos comenzar contigo. Ok, Ursula. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. La reforma creo que es algo que se necesita en el sector y se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Y no se puede hacer una reforma de simplemente algunos ajustes. Debe haber una reforma integral, sobre todo en la parte estructural. Y para ello, a través de la Comisión para la Reforma del Subsector Electricidad, se han tocado 4 ejes temáticos, ¿no? Uno de ellos, creo, uno para mí el más importante, tiene que ver con el fortalecimiento institucional del sector. ¿En qué sentido? Debemos tener, como en otros países, entidades independientes y autónomas. Una de ellas es el operador del sistema, otras son reforzar los organismos reguladores y normativos del sector eléctrico y a la vez implementar realmente un planeamiento energético, ¿no?, que hace falta en el país, ¿no? Y también reforzar a nuestras empresas estatales que están en el sector, ¿no?, que no tienen posibilidad de gestionar. Y ese también es un gran problema. De otro lado, tenemos también el mercado mayorista, que últimamente está bien cuestionado. Y entonces hay que revisar el marco en todo su conjunto, ¿no? Existen diferentes modalidades en el mundo y dentro de esas modalidades
habrá que ver cuál es la que podemos adecuar mejor a nuestro país, teniendo en cuenta nuestra matriz energética y los diferentes actores que tenemos en el mercado. Asimismo, ver la separación que ya se ha ido mencionando del concepto de potencia y energía en lo que es la venta a través de contratos, ¿no? De tal manera que en ese momento debemos tener un mecanismo de capacidad competitivo y ya desde ahora un mecanismo de energía que permita, lógicamente, tener esos contratos con precios competitivos que creo que los usuarios regulados esperan con ansiedad. Asimismo, dentro de este mercado debemos también tener esos actores que puedan trabajar, digamos, con un mecanismo predecible, ¿no? En la parte de este mercado mayorista. De otro lado también viene el mercado minorista, que ya en Chile están con la portabilidad eléctrica, ¿no? ¿Qué significa hacer adecuaciones en el mercado minorista? Prepararnos para los sistemas inteligentes. Justamente toda la transición se está dando más en este sector, en la parte de tener consumidores que puedan elegir, ¿no? Se llaman los prosumidores, tener redes inteligentes, darle las facilidades, medidores inteligentes, y a la vez trabajar en la parte de la estructura de este mercado, donde, como está pasando en otros mercados, se separa la figura del comercializador de lo que es la figura de la operación, que es la actividad que realiza, en este caso, el distribuidor, que son las inversiones de operación y mantenimiento, ¿no? De tal manera de tener más competitividad en el sector. Y por último, el cuarto eje vendría a ser la parte de la transmisión y lo que dijo César Botón en el anterior esquema, la integración con otros países, ¿no? Que a la larga siempre va a traer beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a justamente tener esos flujos que en algún momento requerimos y que no los tenemos a nivel local, y también para exportar si es que tenemos la ventaja de tener precios competitivos, ¿no? Yo creo que con esos aspectos, en mi opinión, los dejaría, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jaime. Súper interesante estos cuatro pilares que presentas, ¿no? Eh, a raíz de lo que mencionas, me surge una siguiente pregunta que va más dirigida al viceministro, ¿no? Y es de esto que menciona Jaime, ¿cuáles son los principales cambios regulatorios que se están planificando en el corto y el mediano plazo desde el ministerio? Bueno, muchas gracias por la invitación, primeramente. Hay que ver esto, digamos, en una perspectiva. Como todos sabemos, pues, en realidad el país, a través de la reforma del año 92, puso los pilares para llegar a donde hemos llegado. Ya tenemos 27.300 millones de inversión, evidentemente. Se ha desarrollado, pues, toda una actividad, digamos, en el caso de la generación de forma competitiva. Si bien es cierto, tanto la transmisión como la distribución son monopólicas, pero también las señales han ido funcionando. Bueno, la pregunta es cómo y cuándo se deben hacer las reformas y qué es lo que debemos hacer. Evidentemente, una segunda reforma se dio el año 2006, cuando precisamente requeríamos inversiones en la parte de generación a través de la ley, digamos, para el desarrollo eficiente de la generación, ¿no? Y hoy nos encontramos prácticamente en el 2020 con toda una serie, digamos, de tecnologías disruptivas y que requerimos señales justamente, digamos, para las inversiones. De hecho, de que hablar, diríamos, del cortísimo plazo, habían habido varios puntos que se habían puesto dentro de lo que era la Comisión de Reforma. Uno de ellos era precisamente el tema de la declaración de precios, como todos sabemos. La comisión había trabajado, diríamos, en estudios, los mismos que sencillamente, digamos, finalmente han quedado, digamos, en stand-by. Tenemos hoy día resolviendo este asunto de cómo dar las señales para que este mercado de corto plazo, de alguna forma, digamos, termine tomando los valores competitivos que se requieren para atraer nuevas inversiones. De hecho, que hay mucha preocupación con el tema también de todo lo que es las renovables, evidentemente que es un punto muy importante, y en realidad pensamos nosotros de que muchos de los otros aspectos que se han venido tratando en la comisión, en realidad, digamos, se están integrando a lo que sería, digamos, la
reforma del sector eléctrico, pero en el tema, digamos, de la modernización del sistema eléctrico. En este caso, como Comisión de Reforma, hemos hecho un trabajo importante. A la fecha ya tenemos publicado en nuestra página web lo que serían unos términos de referencia para convocar el estudio que va a ser el libro blanco, que precisamente, como Jaime que me antecedió había señalado, se han trabajado sobre esos 4 ejes y la idea en realidad es de que incrementar la competencia, el ingreso de nuevas tecnologías, empoderar al usuario con nuevos y mejores servicios, garantizando pues la seguridad de suministro y la modernización del sector. Esto, digamos, es un objetivo fundamental que se tiene. Entonces, dentro de los aspectos que por lo menos son importantes, entendemos nosotros, es el tema de la parte relacionada con la evaluación y adecuación de los mercados de corto plazo, que precisamente requiere, digamos, una reforma estructural, ¿no? Una reforma que permita, si se quiere, que se desarrolle, digamos, toda esta actividad de forma armónica y eficiente. De hecho, que también se tiene que ver un poco los paradigmas, si es un mercado de precios, un mercado de costos, se tiene que evaluar con la participación de todos los agentes. Estamos también hablando un poco, digamos, de la incorporación eficiente, de la generación con recursos renovables, también desarrollo, digamos, de lo que serían los servicios complementarios, ¿no? Que es muy importante para tener el respaldo necesario para toda esta generación, digamos, intermitente, ¿no? Como puede ser sobre todo la eólica, que necesita garantizar cierta, digamos, firmeza. En el tema de la distribución, para nosotros, digamos, es el equipo, es el eje fundamental, el cual, digamos, va a requerir nuevas señales. Como todos conocemos, los paradigmas del sistema económicamente adaptado, el valor nuevo de reemplazo, este tema, digamos, de alguna forma se contrapone mucho a lo que sería, digamos, las señales para nuevas inversiones en todo lo que es la modernización. Imagínense ustedes, ¿no? Un usuario que responda, diríamos, a las señales de precios. Un usuario que a través de ello contribuya, digamos, a lo que es una disminución del CO2, a un uso eficiente de la energía, si pudiera, digamos, tener generación distribuida y sobre todo, digamos, si pudiera usar el auto eléctrico, cambiaría la matriz energética, pero del lado, digamos, de la distribución, evidentemente está el tema fundamental de quién o cómo se paga el servicio que se va a brindar en forma permanente o fija, digamos, al usuario. La implementación de todos los sistemas que tienen que ver, digamos, con todo lo que es adquisición de datos, el EIMI, y también con todo el sistema de la supervisión, digamos, y control de todo lo que es el sistema de distribución. Necesitamos sistemas escadas pero aplicados a distribución, por simplificar el término, que permitan, digamos, una operación, y ahí tenemos varias cosas que hacer. Enfrentar, digamos, a los estándares de calidad. Hoy los estándares de calidad evidentemente se miden en horas, pero con estas nuevas tecnologías tenemos que pensar, digamos, en nuevos estándares. A lo mejor el nuevo paradigma será minutos. Por otro lado, tenemos el tema desde el punto de vista del usuario. Cuando yo mis excedentes de energía pueda vertir a la red, ¿cómo me van a reconocer? ¿Es un net billing o un net metering? No lo sé, pero son temas fundamentales. Y por último, yo pienso que está todo este tema de las interconexiones, que evidentemente es clave para lo que es el desarrollo, digamos, de la seguridad del sistema eléctrico peruano. En este momento venimos implementando la decisión 816 de la CAN mediante lo que sería el desarrollo de reglamentos operativos, comerciales y de coordinador regional, que evidentemente nos van a dar muchas luces a cómo el sistema peruano va a tener la posibilidad de tener una interconexión y con ello garantizar la seguridad de suministro en el país. Esto es un poco como para poder, digamos, por lo menos mostrar cuál es la visión que en este momento tenemos para el sector. Gracias, Úrsula. Bien, súper interesante. Me quedo con varias frases, viceministro, ¿no? Dar ingreso a la competencia, empoderar al usuario, la modernización del sector,
¿no? Y sobre todo una frase bastante potente en la cual ha girado todo su respuesta, que es una reforma estructural, ¿no? Sabiendo o entendiendo que se esperan reformas estructurales en el corto y en el mediano plazo, va la pregunta acá dirigida a Raúl y posteriormente a Arturo para entender cuáles son los impactos en el área de generación y también luego ver cuáles serían los impactos en el área de distribución, ¿no? Y cuáles son las acciones que se están tomando, digamos, desde la generación y desde la distribución a estos cambios que se plantean. Raúl, ¿sí te parece? Y gracias, Úrsula. Gracias para expresar esto.
reguladoras y el propio COES, ¿no? Para evitar, digamos, fortalecer sus competencias técnicas y además también evitar cualquier influencia que no sea correcta. Técnicos que permita plantear, digamos, un soporte con personal altamente calificado para, digamos, guiar al país en su desarrollo energético, ¿no? Es un tema que siempre hemos conversado en el sector, ¿no? El Ministerio de Energía debería liderar las propuestas de reforma con un equipo independiente, técnico y con una, digamos, estabilidad en el tiempo, ¿sí? Y yo añadiría también que ha funcionado en algunas partes del mundo incorporar una especie de tribunal superior del sector eléctrico, ¿no? Que permita resolver controversias, ¿no? Algo parecido tienen en Chile, que se conoce como el panel de expertos, que permite reducir la discrecionalidad regulatoria o los efectos que puedan tener incertidumbre los casos en el Poder Judicial, ¿no? O sea, yo creo que esa es una experiencia que podría considerarse, ¿no? Y en el caso de lo que se ha planteado en generación y que afecta a la distribución, estamos hablando de, digamos, el enfoque al consumidor. Yo creo que es algo que es una tendencia mundial, es bienvenida, la competencia en la comercialización, pero hay que tener cuidado con la regulación que tenemos ahora, ¿no? Porque la ley 2832 establece, ¿no?, mecanismo de licitación de contratación a largo plazo para las distribuidoras, y ahí tenemos el tema de que cuando uno contrata a precios de energía firme, el gran tema es que uno se lleva la energía y potencia, pero cuando los clientes migran, ¿no?, se van a otro proveedor, pero el distribuidor se queda enganchado con esa potencia, lo que han llamado en el mercado la sobrecontratación. Entonces, si vamos a tener esa dinámica competitiva, ¿no?, y que el distribuidor se concentre en sus negocios de distribución, entonces tiene que haber flexibilidad de los dos mecanismos. Por eso es que yo saludo lo que Jaime ha planteado en relación a dividir la energía y potencia, porque sin esa reforma o sea, ir a un esquema de comercialización, digamos, abierto, puede ser saludable a primera vista, podría ser pernicioso para el desarrollo de redes. Uno de los temas que siempre hemos conversado ahí, Úrsula, es la problemática del desarrollo de la inversión. Hay una brecha de inversión aproximada en distribución eléctrica de como 3.500 a 4.000 millones de dólares. Y en este momento necesitaríamos un esquema, digamos, que permita una acelerada cobertura y reducción de brechas para mejorar la calidad de los servicios en distribución y modernizar las redes, porque, como ha planteado el viceministro, vamos a pasar a un esquema de net billing, vamos a tener carro eléctrico, necesitamos modernizar las redes, ¿no?, automatizar, y eso requiere muchos recursos. Entonces, quizás ahí valga la pena considerar la revisión del modelo de distribución para ver en un entorno de competencia, ¿no?, con mucha presencia de comercializadores, cómo es que se van a reconocer esos costos. Quizás al principio sea conveniente pensar en un nuevo enfoque de reconocimiento de costos de largo plazo que permite expandir redes, cerrar brechas y mejorar calidad del servicio, y luego regular por incentivos de eficiencia, ¿no? Pues recordemos que los esquemas de regulación por eficiencia se han desarrollado para sistemas de redes desarrollados, no para sistemas que necesitan overhauling, ¿no?, recomposición y expansión de la cobertura, ¿no? Entonces ahí hay una observación que puede generar problemas para la distribución si es que no los atendemos de manera integrada, ¿no? Entonces ahí también por el lado de generación, el tema de la energía renovable es clave, y hay propuestas de crear bloques para que los generadores renovables puedan abastecer energía en sistemas de alta competencia con distribución descentralizada, ¿no? Entonces eso es importante también considerarlo, ¿no? Y como señalaba Jaime, también yo creo que el tema de la potencia es clave, darle una vuelta. Creo que hay un modelo colombiano que recoge la experiencia inglesa, un cargo por confiabilidad para dar incentivos de inversión a largo plazo y atraer nuevas tecnologías sería importantísimo, ¿no? Porque en este momento la inversión en generación eléctrica no se da si es que no sacamos un régimen especial o una subasta especial. O sea, los precios están, digamos, no son los más favorables, ¿no? La demanda se ha retraído mucho, ¿no? Si subiera la demanda se solucionarían muchos de los problemas en el sector eléctrico, ¿verdad?, por el tema del COVID, ¿no?, y el fin del superciclo de los precios de las materias primas. Dos cosas que se han juntado a la vez, se reducen las potencialidades de crecimiento de la demanda, ¿no? Y finalmente un tema que yo quiero destacar
que tiene que ver con distribuciones, ¿qué vamos a hacer con la subtransmisión? Es una infraestructura clave para la provisión de un servicio de alta confiabilidad. Hay que invertir muchos recursos en subtransmisión. Yo sé que hay una propuesta que se viene trabajando y quisiéramos, ¿no?, ser partícipes también de ese desarrollo, porque para mejorar los niveles de calidad, especialmente en las zonas de la frontera energética, necesitamos tener definitivamente inversiones en transmisión que sean reconocidas debidamente, ¿no? Eso en líneas generales, creo, Úrsula, serían los puntos que quisiera. Bien, súper interesante. Me quedo con algo que has mencionado y reiterado, es el tema de la brecha de la inversión y la necesidad de modernizar redes, ¿no? Y acá una repregunta antes de regresar a Raúl, no sé, Jaime o viceministro, si es que se está considerando algún cambio específico regulatorio para reducir esta brecha o incentivar la inversión en todo lo que es la distribución. Bueno, tomando un poco la pregunta, ¿no? De hecho, que nosotros hemos identificado que hay unos 360 millones de dólares de inversión que no se han hecho en todo lo que es el plan de inversión de transmisión. Precisamente esta transmisión que está en 60.000 voltios, ¿no? Que se requiere básicamente para, si se quiere, digamos, la operación, diríamos, ¿no?, confiable y eficiente en la parte de todo lo que es, digamos, los sistemas de distribución eléctrica en el país. Al respecto, de hecho, que como ministerio estamos trabajando un esquema que permitiría, ¿no?, que estas inversiones sean llamadas en un concurso a ser ejecutadas, digamos, por empresas, ¿no? Y que estas inversiones se den, porque en realidad lo que queremos es también de que toda aquella inversión que no se ejecutó, sobre todo en lo que son transformadores, para potenciar, digamos, algunos puntos calientes que se han identificado en el sistema, se den. Por otro lado, a través de Proinversión, bueno, la gran transmisión sí se viene trabajando bastante fuerte, digamos, con Pro, y lo que tenemos a la fecha son varios ya de estos proyectos que están en curso y ya van en la versión, digamos, de las versiones de contrato, e inclusive algunas ya se han adjudicado este año. Finalmente, tal vez hablando de este tema de cierre de brechas, también importante es el tema de la electrificación rural, que evidentemente el objetivo es de que para el 2023 se cierre la brecha al 100%. Y allí se requieren muchas inversiones, ¿no? Estamos trabajando, digamos, también en un paquete de inversiones para lanzar unos nuevos 200.000 paneles PV roof, o sea, para usuarios individuales. También este tema, digamos, de la solución solar fotovoltaica concentrada para sistemas aislados y de frontera, para darle precisamente, digamos, sostenibilidad y una buena continuidad de servicio. Queremos continuidad de servicio o un servicio de 24/7. Y este tema, digamos, se viene desarrollando, y de hecho que a nivel de tipo normativo, últimamente hemos podido a nivel del ministerio sacar, digamos, este nuevo reglamento que precisamente va a permitir esto. Por otro lado, también permitiría la incorporación de sistemas de medición de última generación para zonas rurales, con la finalidad, digamos, de que el sistema comercial sea, digamos, un sistema mucho más ágil y mucho más rápido de lo que es hoy. De hecho, que estamos en todos estos trabajos, la verdad que la cantidad de trabajos que estamos haciendo se están viendo poco a poco en las distintas normativas que estamos sacando, ¿no? Muchas gracias. Jaime, no sé si tú tienes algo que complementar sobre este punto. No se te escucha, Jaime. Sí, disculpa. Puedo complementar, voy a ser breve, lo que ha mencionado Miguel en el sentido de las obras de transmisión, ¿no? De subtransmisión. ¿Es correcto? Y ese es el problema de la falta de gestión de las empresas estatales, lamentablemente, por la forma como está elaborado todo este esquema o este aparato estatal, ¿no? De limitaciones que tienen esas empresas para gestionar. Pero eso sería, lo que ha dicho Miguel, es una solución a las obras que ya no se han hecho.
y que se necesitan hacer por los problemas de congestión que están originando tal vez otras soluciones menos económicas, como es alquiler de grupos térmicos, ¿no? En zonas donde no va a llegar la energía. Pero lo que se está planteando también ya en la transmisión, en las medidas de corto plazo, es justamente que también se implemente un esquema de planificación única, donde ese planificador único vea también la subtransmisión y ésta se entregue al mercado, es decir, se licite, ¿no? Porque ya estamos viendo que, a pesar de los años transcurridos, si el Estado no cambia, las obras siempre no van a hacerse cuando se deben, ¿no? Eso solo para complementar la otra parte, y es correcto lo que ha dicho Miguel en el otro aspecto. Gracias. A ti. Raúl, ya te vemos de vuelta. Ok. Espero que me estén escuchando bien ahora. Perfecto. Ok, muchas gracias. Vean, solamente para continuar lo que te estaba mencionando, lo que le estaba mencionando era que se requerían reglas claras, ¿no? Y predecibles. Y a eso señalaba el trabajo de la comisión, esa práctica que tenía el trabajo de la comisión de reforma, para que ésta se replique y a la vez también se tomen los resultados de que ya se han obtenido en esta comisión, que vale la pena decir, el tema de la declaración de precios, ya tenemos un producto, un trabajo que ha surgido de un análisis, consultores, reuniones, etcétera, ¿no? No sería bueno para el sistema no tener en cuenta estos análisis técnicos, ¿no? Y esa es un poco la parte de lo que tenemos que tener en cuenta para lo que es, digamos, si se quiere hacer una reforma, las buenas prácticas de cómo hacerla, ¿no? Y hay una palabra importante que se ha estado mencionando, que es competencia, pero eso es importante insertarlo dentro ya del mismo diseño de la reforma y cómo hacer que la competencia realmente se produzca y cómo hacer que también los organismos pertinentes tengan un rol para que hagan respetar esta competencia, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la ley dice que no debe haber integración vertical, pero esta sin embargo se está dando, a pesar de que deberíamos ir yendo a un esquema donde se haya un unbundling, ¿no? Porque si vamos a ir a un esquema, y a esto estamos yendo en todos los sistemas a nivel global, de que vaya a haber más participación de otros agentes en sectores competitivos, como puede ser la generación distribuida, o recursos energéticos distribuidos en general, el almacenamiento, y otras formas de proveer servicios energéticos. Esas actividades son en competencia, entonces ahí vamos a tener que preguntarnos cuál es el rol que corresponde al titular de las redes como van a ser de transmisión o de distribución, ¿no? Y a esto viene a ser quién va a gestionar y cómo se va a acceder a los datos de los prosumidores o consumidores, para que de esta manera, porque en realidad esa información va a ser en el futuro, digamos, algo así como el acceso a las redes, ¿no? Entonces, esa información también debe ser abierta y de alguna manera se tiene que regular. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver con este tema de la competencia, ¿no? Y hay que verla integral. Y aprovechando la palabra integral, el sector eléctrico no hay que verlo como aislado. Digamos, está bastante conectado y tiene digamos, una sinergia muy importante con el sector de gas, ¿no? Entonces, no podemos desligar una reforma del sector eléctrico sin tener un análisis de las implicancias hacia y desde el sector gas. Entonces, eso es importantísimo, porque los diagnósticos que se hagan para luego de ese diagnóstico proponer reformas, no tienen que olvidarse de que el diagnóstico tiene que ir más arriba, ¿no? Hacia el sector gas, de donde se proviene buena parte de la energía que se entrega al sistema. Y el otro aspecto que es importante es que si vamos a hacer una reforma, primero hay que definir los indicadores objetivos. No es una reforma, digamos, de ciega, sino tiene que ser una reforma con indicadores objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de emisiones que quiere el país? ¿No? ¿Cuál es el nivel de seguridad que quiere el país? ¿No? ¿Quiere una seguridad 24 horas? ¿Quiere una seguridad 14 horas, 6 horas? ¿No? Entonces, apuntando a ese nivel de seguridad, apuntando a ese nivel de emisiones y otros indicadores importantes que se definan, podemos ahí definir, ya entrar en detalle cómo es que
el diseño del mercado va a permitir que los actores en competencia, que es algo importante que está venido mencionando, puedan participar en el mercado y brindar finalmente las soluciones que permitan alcanzar esos indicadores, alcanzar eso para la sociedad y a la vez tener precios competitivos. Eso es por momento lo que quería mencionar. Bien, súper interesante. De hecho, has tocado un tema que personalmente me genera mucha curiosidad, ¿no? Y es en relación a la generación distribuida, ¿no? Actualmente, esta es una pregunta más dirigida al viceministro y a Jaime, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios regulatorios que deberíamos de esperar en relación a la generación distribuida para el uso, por ejemplo, de los paneles solares a nivel industrial, ¿no? En el futuro, ¿habrá alguna posibilidad para que estos prosumers puedan vender sus excedentes en la red? ¿Deberíamos de ya estar pensando en ese tipo de cambios? Bueno, sí. Volviendo a la siguiente ronda, empezando de nuevo. El ministerio publicó un proyecto de reglamento de generación distribuida hace un buen tiempo. Y ese proyecto fue trabajado con Electricité de France, ¿no? Duró mucho tiempo y creo que los resultados de esa asesoría fueron muy buenos. En síntesis, se habla de dos aspectos de la generación distribuida: mediana generación distribuida y microgeneración distribuida. En la mediana, lógicamente, son aquellos generadores que se colocan en las redes de media y baja tensión y que son llamados generadores en sí, pero tienen niveles de potencia más bajos y lógicamente aprovechan el estar ahí para, bajan las pérdidas de la demanda, pero también obtienen beneficios. Y el otro es la que nos interesa, que es la que tenemos que fomentar, que es la microgeneración distribuida, ¿no? Dentro de esta microgeneración, lo importante era ver el tipo de esquema para el pago o reconocimiento de los excedentes de energía. Dentro de lo que se propuso en esto, se dijo que optáramos por lo que fuera algo así como un net billing, porque al final el net billing es, en pocas palabras, yo consumo en algún momento, después genero excedentes en otro y no hay una compensación sin tener en cuenta la hora en que lo hice, sino es en función de la hora en que se hace. Pero en lugar de pagarle por ese excedente, lo que se daba en este proyecto era generar créditos que iban a ser descontados de futuros recibos, ¿no? de electricidad. Pero bueno, es una forma de net billing. Al final, lo importante en el net billing, para algunos puede sonar un poco una barrera, es que ayuda a que las redes se paguen. Porque si un consumidor deja de pagar las redes, o sea, por el consumo de energía, pues un metering, ¿no? O sea, lo que está pasando es que si él deja de pagar, otro va a tener que pagar más, porque las redes igual se tienen que pagar las que ya están construidas, ¿no? Y ese esquema creo que ya se ha realizado en muchos países de la región y creo que el que más funcionaría es el que estaba propuesto ahí de alguna manera, que es el net billing. Y después, claro, había que complementar, la norma no era perfecta, justamente se prepublica para recibir los aportes y creo que en ese sentido, Miguel nos puede decir ya en qué estado se encuentra esta norma y si esos aportes han sido suficientes como para sacarla, porque creo que necesitamos eso también, ese mecanismo para poder hacer inversiones. Y a la vez, solo para complementar, me falta uno. Algunos hablan de crear un tercer bloque dentro de este prosumidor, sobre todo para lo que es electromovilidad. ¿Ya? Ese tercer bloque es el bloque de valle, el donde menos se consume y sería el más barato. Pero si yo no genero eso desde la generación, es decir, si no tengo el tercer bloque en la generación con licitaciones por bloques, lo que voy a tener que hacer abajo es un subsidio cruzado entre bloques que ya existen, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces, por eso es que necesitamos los cambios en la generación para poder trasladarlos a esta mejora en los consumos de distribución y que el usuario pueda decidir en función de ello, que al final en un futuro, espero no muy lejano, el usuario va a decir, me cuesta más la energía que viene en la red, entonces me cuesta más barato y lo pago en unos años poner paneles, y lo va a hacer. Y esa puede ser la forma en que la demanda va a responder a los precios. Esa es la verdadera forma de respuesta.
Eso sería todo de mi parte. Gracias, Susi. Gracias, Jaime. Viceministro. Sí, bueno, este es un tema, yo diría, yo diría apasionante porque podríamos hablar mucho, pero aquí hay un tema que es clave, ¿no? En realidad, precisamente como había comenzado, digamos, mi participación hablando de tecnologías disruptivas, exactamente eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Tecnologías disruptivas. Y sobre todo, el mundo se está moviendo en una dirección, digamos, de consumo eficiente, de huella de carbono. Y por otro lado, un poco pienso yo, ¿no? De que el marco actual, evidentemente, no es, vamos a decir, no tiene el modelo conceptual, económico y técnico como para ir, digamos, ir incorporando estas nuevas tecnologías en forma armónica e integrada que permita, digamos, a todos los agentes del mercado precisamente beneficiarse, digamos, de lo que sería estas tecnologías de generación distribuida. Hay una conceptualización muy importante, precisamente este estudio se ha tomado en cuenta y cuando hemos desarrollado los términos de referencia, tenemos un apartado, un anexo, donde se ha recogido todos estos elementos que pueden ser discutidos a mayor profundidad, diríamos, durante, sería el estudio del libro blanco y la propuesta del nuevo marco regulatorio que sería para la modernización, digamos, del sector eléctrico. Entonces, nosotros creemos de que es mejor hacer, diríamos, una reforma estructural donde todos los elementos que tienen que ver, digamos, con el funcionamiento del sistema estén ubicados correctamente, diríamos, en el lugar que les corresponde y se generen precisamente, digamos, las señales para su desarrollo. De hecho, que la generación distribuida para nosotros desde el punto de vista de modernización del sistema de distribución es un componente importante, pero siendo el primer componente, de hecho, que es el tema de smart metering, ¿no? Los medidores inteligentes. Si bien es cierto, hoy día ya la normativa lo recoge, pero sin embargo, como todos sabemos, pues se pueden poner los medidores inteligentes, pero el sistema, digamos, de tarifas, como bien lo señaló Jaime, el actual no sirve, no da ninguna señal. Entonces, por eso se requiere, digamos, una reforma integral, ¿no? Por ejemplo, si pasamos al tema de lo que sería la mejora de los sistemas de distribución, la modernización. Esto es importante porque, por un lado, ¿cómo le beneficia al usuario? Hoy día estamos en el siglo XXI, año 2020, la energía eléctrica debe ser totalmente confiable, queremos una excelente calidad de servicio. Entonces, estos sistemas, por ejemplo, abogan a ir, digamos, precisamente a ese objetivo. Entonces, hay una razón de fondo para hacer, digamos, estas inversiones y dar las señales correctas para ir en pos de ella. Después viene, pues, la generación distribuida. Evidentemente, en la parte más o menos industrial, el tema funciona y tiene sus propias señales. Pero en el tema, digamos, que queremos que sea tan distribuida en la micro generación distribuida, evidentemente hay que colocar una serie de señales, ¿no? Señales mediante el cual hay que ver si, por ejemplo, yo como usuario voy a poder realmente, digamos, entregar esa energía a la red, ¿no? Si voy a estar permitido. Otra cosa es que la tenga para mi consumo y otra cosa es entregarla a la red. Y de hecho, para que se produzca esto, definitivamente el sistema de distribución tiene que ser un sistema moderno. Es un sistema que tiene que ver y controlar los parámetros, digamos, físicos de cómo funciona una red eléctrica, los niveles de tensión, por ejemplo. Pueden variar, son variantes, son cambiantes. Entonces ya necesitas toda una tecnología smart que esté alineada. Y también lo que ya se está dando y muy rápidamente que nos está ganando el paso es el vehículo eléctrico, ¿no? En realidad, digamos, la gente viene y coloca el vehículo eléctrico y necesita normas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de sacar una normativa para lo que es, digamos, cómo debe promocionarse o instalarse las estaciones de recarga eléctrica, ¿no? Casas, estaciones comerciales, etcétera, etcétera.
Pero realmente esto, si no viene acompañado también, vamos a decir, con todas las señales pertinentes, ¿no? Para las tarifas nuevamente, no vamos a tener el éxito, digamos, que se quisiera. Por esa razón, nosotros pensamos de que es mejor, ¿no? Ya que hemos avanzado bastante, como menciono, tenemos ya elaborado, digamos, unos términos de referencia publicados y estamos a la pos de encontrar, digamos, los recursos para poder ejecutar, digamos, este estudio, que entendemos se desarrollará en 10 meses y a partir de esos 10 meses se tendrá una propuesta que permitirá, digamos, debatir exactamente cuál sería el nuevo marco regulatorio que permita precisamente ver, digamos, a un país con un sistema regulatorio moderno que esté acorde, digamos, con los requerimientos que hoy la sociedad, digamos, lo demanda. Esta es un poco la visión. Tenemos una visión y ese enfoque y en eso estamos trabajando. Por supuesto. Bien, muchísimas gracias. Un poco en aras del tiempo, creo que podemos ir finalizando este panel bastante interesante. Creo que el principal mensaje ha sido que se necesitan reformas estructurales, reformas que definitivamente van a ayudar a incrementar la competencia, a desarrollar estas tecnologías disruptivas que mencionaba el viceministro, a fortalecer todo lo que es la distribución. Antes de cerrar, me gustaría que cada uno deje uno o dos mensajes con lo que la audiencia debería recordar. No sé, ¿empiezo? Por favor, Jaime, te veo liderando el tema. Bueno, lo que el país necesita es justamente la reforma, creo que ya se dijo. Y acá lo que se quiere desde hace tiempo es que esto sea complementado con la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones es importante porque el país también requiere que esto se haga ya. Cada vez que se puede, se bloquean a veces estas reformas por gente que ve el corto plazo y no ve las señales de largo plazo y no ve que otros países nos están dejando atrás. Nos están dejando atrás porque lamentablemente no hacemos las cosas que debemos hacer y a veces la inestabilidad política que tenemos, que es conocida y es externa al sector, ha hecho de que no se hagan los cambios que se deban hacer y cada vez estemos con mayores problemas que los que teníamos antes, ¿no? Esto lo menciono porque el 2016, que me acuerdo yo, en un CADE, nos llamaron a todos para hacer la reforma. Han pasado 4 años y seguimos hablando de la reforma, ¿no? Y la idea es que se haga, nada más. Ese es mi pedido y que todos trabajemos en ello, como ya se dijo, lo dijo Raúl, también Arturo, todos queremos la reforma y hay que hacerla de la mejor manera. Eso sería todo, muchas gracias y saludo a mis colegas que están en el panel. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Viceministro. Bueno, yo creo que estamos en el momento, diríamos, yo diría un poco histórico. A veces la vida nos trae a cierto punto donde precisamente todas las condiciones se dan, ¿no? Para poder hacer realidad, digamos, esta reforma, ¿no? De hecho, que todos los trabajos que se han venido realizando han sido revisados, han sido evaluados, han sido recogidos. Hemos tenido un trabajo intenso a nivel de la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico, con 4 grupos de trabajos muy especializados, liderados por 2 consultores internacionales, en este caso, y a partir de ello, lo que hemos producido precisamente es un documento que está publicado en la página web. Es un documento que tiene alrededor de unas 70 páginas, si más no recuerdo, un poco más, pero donde se detalla exactamente, diríamos, cuáles son los temas que en principio se deberían desarrollar en cada uno de estos 4 ejes, ¿no? Entonces, como también tiene un anexo donde se ha recogido todo el tema, digamos, de los aspectos de fortaleza, debilidades, todos los aspectos, digamos, relevantes que hay que evaluarlos. De hecho, una reforma se tiene que realizar tomando, digamos, el marco conceptual, técnico y económico, pero a su vez también, diríamos, evaluando el contexto donde ésta va a funcionar. Es muy importante para que
la reforma sea exitosa. Y también muy importante, la participación, diríamos, de todos los agentes. Dentro del plan de desarrollo se tiene previsto interactuar con todos los agentes del mercado para ir desarrollando cada uno de estos componentes. Y de esta forma tener, si se quiere, una propuesta que permita, digamos, al país ponerse a la vanguardia con un marco regulatorio moderno que nos permita desarrollar el sistema por las próximas décadas. Yo creo que esto es lo que requerimos. De no hacerlo, en realidad, como todos sabemos, hay ventanas de regulación. La regulación de distribución se abre el 2022. Si nosotros no empezamos a hacer el trabajo este año y no concluimos con una propuesta para el 2021, posiblemente el 2022, la regulación, sobre todo donde va a tener mucha incidencia, va a tenerse que hacer, digamos, con el sistema actual. Y eso nos transportará otra vez a esperar 4 años más. De repente llegaremos al 2026 y seguiremos hablando de reforma. En ese sentido, yo creo que todos debemos comprometernos, digamos, con este trabajo para que tengamos un marco moderno que nos permita precisamente, digamos, desarrollar el sistema eléctrico con la modernidad, digamos, que se requiere. Esto es un poco lo que quería mencionarles desde nuestra parte, digamos, del Ministerio, desde allá agradeciendo también, digamos, a los organizadores. También un saludo a todos mis colegas que hemos compartido este panel. La verdad que muy interesante todo este intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Arturo, último mensaje. Muchas gracias, Úrsula. Quiero complementar lo que han dicho ya el viceministro y Jaime en relación a la reforma. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero para hacerla funcionar tienen que funcionar todos los engranajes: generación, transmisión y distribución. Generación, tenemos el gran dilema de cómo hacer regulación de esta famosa relación llamada gas to power, ¿no? Del gas a la energía, ¿no? Un tema que había adelantado Raúl. Y ese es uno de los grandes desafíos que hay que hacer y aplicar en un esquema de reforma, ¿no? Y además dar señales a la inversión de largo plazo sin tener que recurrir a regímenes excepcionales o a cargos tarifarios o subsidios encubiertos. Porque de lo contrario no vamos a tener un sistema sano, ¿ya? En el segundo punto que quiero dejar como es que si vamos a introducir la generación distribuida y vamos a empoderar al consumidor, que es algo deseable, tenemos que reformar la parte de distribución. Uno de los puntos flacos de una reforma, si es que no se hace bien, es el tratamiento de las empresas públicas, ¿no? Yo como representante del grupo Distriluz les puedo decir, ¿no?, que la situación de las empresas públicas se ha ido deteriorando cada vez más porque tenemos menos herramientas de gestión. O sea, cada vez que pasa el tiempo, las empresas públicas de energía se le van aplicando más reglas administrativas del Estado, que está bien de repente para otros ámbitos de inversión, pero no para la inversión en infraestructura. Entonces, ha habido un retroceso. En otros países, por ejemplo, como Colombia, se ha dado mucho peso a las empresas públicas con regímenes de gobierno corporativo, control de gestión, muy desarrollados. Y en el Perú tenemos empresas de energía de Colombia, que son empresas públicas que ya tienen una visión traslatina, ¿no? Entonces, en el Perú estamos yendo contracorriente, ¿no? Más candados, más restricciones, la aplicación de la ley de contrataciones, sistemas de inversión que aplican para otro tipo de cosas, pero no para lo que se necesita hacer en el Perú. Si vas a desplegar generación distribuida, si vas a modernizar redes, necesitas tener flexibilidad para obtener financiamiento a largo plazo y necesitas también capacidad de gestión. Eso es lo que se necesita. Si no, vas a tener hermosas leyes, hermosas normas, pero no se va a poder ejecutar porque después el Estado va a venir, te va a decir, otros ministerios, va a decir, no se puede, no se puede, no se puede, y por más ley eléctrica que tengas, otros ministerios te van a decir, no se puede. Entonces, eso se tiene que consensuar, no solo en el sector, sino es una visión institucional de todo, de casi una parte importante por el Ejecutivo, inclusive, ¿no? Y finalmente, el último punto que quería destacar es, no nos demoremos hasta el año 2002 para hacer la reforma, porque se nos está acabando el tiempo. El COE ya anunció, ¿no?, sus proyecciones de largo plazo y tenemos poco tiempo para poder tratar el tema del precio de la energía y además la fase de regulación que ya había mencionado el viceministro Herrera. Nos viene un proceso regulatorio y deberíamos tener el nuevo esquema de regulación para la distribución.
Muchas gracias. Gracias a todo el panel, a Jaime, Miguel y Raúl. Gracias, Arturo, que así sea, que no en unos años Jaime vuelva a hacer un recuento de las fechas sin cambios. Y para finalizar, Raúl, Sí. tu último mensaje. Gracias. Mira, es importante cuando hablamos de reforma que el diagnóstico sea el adecuado. Entonces es un llamado para que no nos olvidemos que en este trabajo que se quiere hacer, se escuche a todos los agentes desde el principio para que se tenga el diagnóstico adecuado, desde el inicio, y no esperar las etapas finales para recién conversar con todos los agentes, ¿no? Es importante que el trabajo que se inicie recoja desde el inicio las impresiones de cada uno de los agentes y el diagnóstico, por tanto, será adecuado y por tanto el producto será legítimo y de hecho será duradero. Otro aspecto importante es que si vamos a hacer una reforma, está bien, pero hay que tenerla, como dije antes, orientada con objetivos claros. Pero además es importante que algunas cosas que hoy tenemos, esto es como una caminata, ¿no? Tenemos un pie en el presente y un pie en el futuro. El pie en el presente debemos hacerlo bien también. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay cosas que se pueden ir haciendo ya sin necesidad de esperar una reforma y que también son importantes. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que el plan de transmisión se ejecute en el programa que dijeron que se necesita y no se demora como 3, 5 años para que un plan de... Y ahí no necesitamos una gran reforma. Yo creo que son pequeños ajustes como ese que necesitamos en algunas partes para que el sistema se vuelva más competitivo. Al final, a la larga es esto, que haya más competencia, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? El diagnóstico, el ajuste de cosas urgentes que son necesarias, que a la vista saltan y que no necesitan una gran reforma, ¿no? Y otra cosa es importante, que las reformas y la que se diseñe finalmente, hay que tener en cuenta que tiene que tener un programa de implementación, ¿no? Hay que tener en cuenta que en todo esto siempre va a haber alguien que se afecte y para que los agentes que se vean afectados puedan adecuarse a ese cambio, ¿no? Y también analizar si es que es necesario acortar esos planes, esos horizontes de implementación, cómo es que se van a resarcir los impactos que se van a generar para los diversos agentes si es que los tienen esos impactos, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Y de repente la reforma no va a entrar en funcionamiento todo a la vez. De repente van a haber cosas más urgentes, otras que pueden esperar, otras que por necesidad de su implementación, de la complejidad de su implementación, pueden ir implementándose a lo largo del tiempo. Es un ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en Europa. Fueron muchos años que fueron paso a paso, reforma 1, reforma 2, reforma 3, finalmente se culminó recién el año pasado toda la reforma en Europa, que fue unbundling, la competencia, etcétera. Y miremos un poco esas experiencias de cómo se ha ido implementando una reforma y traigamos esas mejores prácticas y implementemos, ¿no? Okay. Bien, muchas gracias. Un saludo para todos los participantes en este panel. Muchas gracias a todos, gracias a la audiencia y gracias a Perú Energía por este interesante panel. Gracias a los participantes de este panel y a Úrsula de la Mata por su labor de moderación. Antes de entrar a nuestro último bloque y a nuestro último panel, porque nos vamos a despedir dentro de poco, vamos a ver un video de nuestro auspiciador Perú Petro.